Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro foro de liderazgo efectivo en el salón de clases. Esta es la segunda parte de un foro que tuvimos el 18 de septiembre. En esta ocasión vamos a enfocar en otro tema diferente al que hablamos la vez anterior. La ocasión anterior nos enfocamos en cómo promover el liderazgo en el salón de clase desde el punto de vista del individuo, cómo darle esa oportunidad a cada persona, a cada estudiante, de desarrollar esas habilidades de liderazgo, de poderse convertir en un líder o una lideresa que motive, que inspire a otros y a otras en el salón de clase. Ahora vamos a hablar en esta ocasión sobre qué significa liderar un equipo y ser parte de un equipo, cómo ayudar a ese equipo a alcanzar grandes metas, aun cuando de pronto no seamos los líderes, también podemos ser quienes apoyan ese grupo de trabajo. Hay muchos retos de trabajar en equipo. Incluso ahorita mismo, que trabajamos detrás de cámaras con nuestras panelistas, nos damos cuenta que existen retos. Por ejemplo, una de nuestras panelistas no está aquí porque se fue la luz en Buenaventura, en el colegio, y la rectora Palacios no nos puede acompañar en este mismo instante. Entonces, bueno, vamos a seguir como equipo trabajando las tres que estamos aquí mientras ella llega y nos vamos a dar la mano. Y es una oportunidad para que nos demos cuenta que ser un equipo significa que algunas veces tenemos que estar ahí por la otra persona, dar apoyo, tomar el liderazgo si se necesita y no permitir que el proyecto en sí todo se caiga por esa situación. Entonces vamos a empezar a hablar de ese tema. Hoy nuevamente quiero dar la bienvenida a nuestras excelentes panelistas que nos acompañan hoy, la doctora Lorena Kudris y la doctora Ingrid Seleni Torres. Ambas están aceptando esta invitación, apoyando esta idea de debate sobre lo que significa liderar, aportarle a los estudiantes en el salón de clase para ser cada vez mejores, para entender que ser líderes no empieza cuando terminé mi carrera, cuando terminé mi maestría, cuando conseguí un trabajo de gerente. No, el liderazgo empieza desde que somos niños y niñas, adolescentes, donde podemos empezar a hacer esa experimentación de cómo ayudar a un equipo de personas a hacer algo diferente, a generar un cambio. Eso lo hablamos en la sesión anterior. Yo, como ya nuestros panelistas se presentaron en la ocasión anterior, me gustaría empezar hoy por hacerles un poquito una pregunta. Oh, veo que este slide no salió muy bien. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Y es que hablemos un poquito sobre la experiencia que ellas han tenido como líderes, ¿cierto? Cuéntenos un poquito qué ha sido de pronto un reto al trabajar en equipo para que como que contextualicemos a todos los miembros, a los participantes en el foro y entiendan que no son solo ustedes los que tienen retos trabajando en equipo, allá en el salón de clase o en la oficina o en el trabajo. También sucede, a todos hemos pasado por esa situación. Entonces me gustaría la bienvenida para que se presente realmente un poquito, doctora Kudris, y aparte de eso nos cuentes sobre una experiencia que ha sido difícil para ti trabajando en equipo y qué eventos o situaciones hicieron esa labor difícil para ti. Adelante. Muy buenos días a todas las personas que se conectan en estos momentos, en este foro. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo también del lugar en el que se encuentren. Lorena Kudris Torres, soy doctora en Ciencias de la Educación, magíster en Psicología, especialista en Gerencia Pública, en Pedagogía para la Docencia Universitaria, psicóloga de formación. Soy investigadora senior del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación de Colombia, profesora titular 3 de la Universidad de la Costa y lidero para Ariandina el proyecto Yo Puedo Sentirme Bien y experiencias cualitativas sobre los caminos que toman los estudiantes universitarios hacia la salud mental. Dentro de todo el proceso que implica trabajar en equipo, sobre todo en mi caso, que soy investigadora, en su momento, hace algún tiempo, siempre el equipo entraba en crisis cada vez que había una nueva medición de grupos e investigadores por parte del ministerio. ¿Y por qué? Porque cada medición trae unos cambios. Hay unos requisitos que se deben evidenciar y esa gestión documental muchas veces es un poco tediosa consolidarla para el líder en el sentido
de que muchos investigadores que hacen parte de los grupos, que cada grupo viene siendo un equipo, la entreguen. Entonces, hay investigadores que no entregan la información a tiempo, que no les gusta gestionar la documentación que se requiere para que desde el Institulac, desde quien administra el Institulac en cada organización que tiene grupos de investigación, puedan avalar. Entonces, esto genera muchas tensiones porque el líder es quien responde ante el ministerio con el representante legal de la institución. Son dos personas, representante legal y el líder de cada grupo. Y eso a veces es un poco, eso genera mucha tensión, pero finalmente la gente va comprendiendo que esto en primera instancia los beneficia a ellos como investigadores, porque si todo está bien documentado, si todo está en regla, ellos van a tener la categoría, van a poder optar porque esos productos tengan la mejor categoría dentro de la medición y ellos también puedan ser evaluados en categorías visibles para el ministerio, como junior, asociado, senior o emérito. Entonces, cuando ya uno conversa con ellos abiertamente y les dice, primero, esto te sirve a ti antes que, y después al grupo. O sea, es un tema donde a ellos se les invita a que comprendan también todo ese ecosistema, ¿no? Y para eso es importante tener una comunicación abierta. Entender que hay diversidad de habilidades. Por ejemplo, en los equipos de investigación, uno encuentra que hay investigadores que trabajan más en apropiación social, otros que trabajan más en desarrollo tecnológico, otros que trabajan más en productos de formación de recursos humanos, otros que trabajan más en generación de nuevo conocimiento. Es decir, no todos los investigadores trabajan las diferentes tipologías de productos. Entonces, hay que identificar qué es lo que esa persona hace, invitarla, porque hay productos que no le permiten al investigador categorizarse, como los de apropiación social, pero que sí le sirven a un grupo. Entonces, ¿cómo yo tengo responsabilidad social de desarrollar esos productos por un grupo, aunque esto no me permita categorizarme? Entonces, en poder generar esa empatía, ¿no? Pero también cómo uno potencia a esos investigadores que no están trabajando en productos que les permiten categorizarse y uno los invita y los involucra para que eso sea posible. Y creo que algo exitoso en este proceso, cuando estaba al frente de un grupo de investigación, es que en su momento teníamos 11 investigadores y 10 estaban categorizados. Entonces eso habla también de la gestión del líder. ¿Por qué? Porque hay unos objetivos claros, porque hay una manera de comprender cada proceso, y disculpen que esté dando un ejemplo, de comprender cada proceso, de adaptarse a los cambios que traen cada convocatoria, de generar esa confianza y ese respeto a partir del buen ejemplo. Y eso hace que tengamos un liderazgo efectivo, obviamente en todos los equipos, como en la familia es un equipo. Tenemos que resolver conflictos, ¿ya? Y todos tenemos esa capacidad para hacerlo, y muchas veces hay que ser muy, como digo, como muy rigurosos en la exigencia, pero también entender que cada persona va a un ritmo diferente y que cada persona asimila las cosas de forma diferente. Entonces, cómo cumplimos metas en ciertos ritmos de la gente, pero que tampoco atrasen el proceso. Y eso finalmente lleva a que la gente se adapte. Gracias, Carolina. Gracias, Lorena. Me encantan esas palabras que nos recuerdan, ¿no? Hay tantos retos a todos los niveles. A veces pensamos, todos los problemas que yo tengo trabajando en equipo solo ocurren aquí en la clase, mis compañeros son re difíciles, no me soportan, no me lo soporto, y realmente no. Sucede que si nos podemos observar, los problemas y los retos de trabajar en equipo llegan a niveles tan altos como los que vio la doctora Kudris a nivel de investigación avanzada en Colombia,
que si bien no somos un país desarrollado, se sorprenderían con el nivel de investigación que se viene desarrollando en el país. Y aún ahí hay retos que ellos enfrentan y ellas al trabajar en equipo. Doctora Selene Torres, cuéntanos sobre una experiencia difícil trabajando en equipo mientras te presentas nuevamente con nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias Carolina por la invitación. Mi nombre pues Selene Torres. De formación yo soy psicóloga también. Tengo una especialización en docencia universitaria y la maestría en dirección y gestión de centros educativos, en la cual abordamos muchísimo este tema de liderazgo con la Universidad de La Rioja. Tengo el doctorado en Ciencias de la Educación, también soy investigador reconocida por MinCiencias en asociada. Estoy en este momento pues buscando también subir a senior y poder llevar a cabo este proceso. También lidero un grupo de investigación que es el grupo interdisciplinario de Ciencias Sociales y Humanas. Y es interesante ver porque este grupo, por ejemplo, en la Unidad Autónoma del Cauca, aborda temas relacionados con el derecho, con el entrenamiento deportivo, con la licenciatura en educación infantil. Y desde esa perspectiva, lo que decía ahorita Lorena, es bien complejo a veces trabajar con diferentes disciplinas. Sin embargo, una de las dificultades es que a veces uno distribuye algunas responsabilidades para todos y muchos de ellos pues como que no le dan la importancia en los tiempos, en la entrega oportuna, digamos, de estos procesos. Entonces, eso pues desfavorece en algunos momentos y dificulta para que los grupos pues queden clasificados. Pese a que ha ocurrido toda esta situación, nuestro grupo también está clasificado en A, que es una clasificación muy buena, y la producción es muy alta en nuestra institución, en la Unidad Autónoma del Cauca. Una experiencia muy bonita que quiero compartir tiene que ver con un semillero. Yo creé un semillero de desarrollo de habilidades socioafectivas en la universidad y resulta que en este proceso empezaron a surgir iniciativas. Una de ellas era formemos a los niños en educación emocional desde la primera infancia. Entonces vimos que fue un reto muy grande porque había una profe que trabajaba en una institución y decía, Cele, mira que en este colegio tenemos tabletas de computadores para educar, pero están allá guardadas, no las utilizamos para nada. Entonces surge esa iniciativa con ella de cómo hacer uso de estas tabletas y cómo trabajar. Comenzamos con una ingeniera que se llama Julie Garcés, a empezar a trabajar estas tabletas, a crear, diseñar algunos procesos interesantes allí y cómo diseñar una aplicación. En este caso la empezamos a abordar desde MeLearning y fue un reto gigante, Carolina. Te cuento que llevamos nosotros un año trabajando y no funcionaba la aplicación y nosotros éramos sufra porque no sabíamos cómo hacer. Julie decía, no, mira lo que hice. Yo le decía, Julie, pero eso no sirve, eso no funciona. Y ella, no, pero mire todo lo que me he trasnochado y tú me sales con eso, me decía. Entonces, mira que necesitamos luego de un diseñador gráfico que fuera el que abordara desde una perspectiva más infantil toda la información para que el niño se motivara, para que entrara, para que conociera la aplicación. Y ahí yo empecé a buscar y a generar estrategias. Yo había trabajado como docente catedrática en el Colegio Mayor del Cauca, que es una institución universitaria que trabaja diseño gráfico, diseño visual. Entonces de ahí surge, yo dije, busquemos un profe y empezamos a aliarnos y empecé a trabajar con Daniel. Daniel es uno de los del coordinador de este programa de allá y empecé a trabajar con ellos y fue muy bonito, o sea, fue un ejercicio muy lindo. Llevamos como 5 años y ya hemos sacado en este momento como unas 4 aplicaciones de MeLearning en las fases desde cada una de las iniciativas. Comenzamos con conciencia, luego regulación, luego autonomía emocional, pero o sea, no fue fácil. Al principio como que queríamos botar la toalla con Julie, pero ya llevábamos un año, digámoslo así, trabajando con ella y decíamos, ¿cómo vamos a derrochar este año que trabajamos para perder todo este proceso? Y ya se incorpora, en este momento estamos muy bien posicionados en el proyecto, ya hemos sacado libros y varios artículos de publicación,
interesante que empezaron niños digo yo, estudiantes jovencitos, a hacer desde semillero, apoyándonos en el proceso. Ya hemos tenido 2 convocatorias de joven investigador con este proyecto, y los 2 ahora son docentes de la universidad, de varias universidades, de las 2 universidades. Entonces, mira que es como trabajar en equipo y el afrontar. Yo pienso que la resiliencia, el trabajar eficazmente, el comunicarnos, la confianza también es muy importante allí, y en especial la comunicación y el trabajo colaborativo. Nosotros sí nos hemos dado cuenta que si no está uno o no está el otro, como que no funciona el equipo. Hemos podido pues como abordar estos temas y ha sido muy interesante. La falencia sí ha sido gigante en torno a que uno piense y proyecta. Por ejemplo, nosotros nos presentamos a una convocatoria, de otra dificultad, y teníamos que presentar la aplicación, ya el registro de software ya listo. Y resulta que en ese momento nos renuncia Julie, que era la líder, pues la profe, y empezamos con el estudiante a trabajar, como te digo, el que es hoy profe también, y con él comenzamos, y la aplicación salió después de, o sea, casi que la entregamos en el momento que teníamos que entregar esos productos. Sale pues ella y nos tocó empezar a buscar cómo hacer para cumplir las metas, porque ya se había previsto en un cronograma la entrega de esa aplicación, el registro de software. Eso fue un reto también, fue como un estrés ahí, y era pues afortunadamente el equipo incorporado. Entonces cuando no se siente uno solo, es más fácil de sobrellevar esas situaciones. Cuando tenemos dificultades es muy importante contar con nuestro equipo, saber que estamos unidos y que siempre, como dicen, unidos jamás seremos vencidos. Entonces eso nos ha ayudado muchísimo y ha sido un ejercicio muy bonito de aprendizaje, de motivación. Hay momentos en los que a uno le da mucha alegría cuando uno ve que ya funciona la aplicación, que el dibujo, que el diseño. O sea, es genial ver, por ejemplo, la creatividad de estos jóvenes hoy, de universidades, de los colegios, cómo aprovechar esos conocimientos que tienen ellos para que puedan hacer un trabajo muy bonito, y aprovechar esas propuestas. Y como decía Lorena, algunos tienen más facilidad para unas cosas, otros para otras. Entonces es empezar a reconocer cuáles son esas fortalezas que tienen nuestros estudiantes para poder ir trabajando con ese proceso. Gracias, gracias, Elene. Me parece muy importante rescatar de esa conversación esta historia que nos cuentas, Elene, que realmente cuando vemos un logro, ¿no? Cuando vemos el producto final, nosotros como profesores, como estudiantes, como cualquier persona, y decimos, ay, qué chévere, cómo lograron sacar ese programa, ese curso, cómo sacaron esa solución, y no nos damos cuenta que detrás hubo retos de equipo. En todos los resultados, en todos los proyectos, en todas las situaciones que concluyen en algo exitoso, hubo retos, hubo momentos difíciles. Yo misma los vivo a diario trabajando en equipo con colombianos y colombianas, que somos voluntarios trabajando en todos estos programas que hacemos en Sí Puedo y en Devolver Conciencia. Estamos en diferentes lugares del mundo. Me toca cuadrar diferencias horarias. A veces a alguien le sale algo urgente, no puede trabajar por un mes, toca que otro lo supla, que sí, entonces es difícil trabajar en equipo. Lo que ustedes ven hoy en día, este proyecto que estamos aquí enfrente sentados con ustedes hablando, también tuvo sus retos detrás de cámaras. Entonces, recuerden que es algo común a todas las situaciones, a todas las personas, que trabajar en equipo es un reto. Entonces, vamos a hacer la siguiente pregunta a nuestro panel, y es un poco, ¿qué situaciones o dificultades consideran ustedes como especialistas en educación, que conocen el tema de lo que pasa en el salón de clase? ¿Qué dificultades hacen que los estudiantes no puedan trabajar en grupo? ¿Qué es lo que los asusta? ¿Qué es lo que de pronto los intimida a la hora de decir, bueno, vamos a trabajar en equipo? Doctora Kudris, ¿cuál es tu opinión sobre ese tema? Bueno, existen muchos retos a la hora de trabajar en equipo, y tiene que ver con la diversidad de habilidades, ¿no? Entonces, precisamente como hay diversidad de habilidades, la gente tiende a tratar de decir
este trabajo es más complejo o este trabajo es mejor que otros. Entonces, cuando empiezan a compararse en el tema de funciones y responsabilidades, muchas veces se tiende a menospreciar en los equipos lo que X persona hace. Entonces, cada función implica un compromiso, implica un perfil y también que lo valoremos de igual forma. Los conflictos interpersonales muchas veces son el pan de cada día, porque cada quien tiene que cumplir unas metas, cada quien tiene unos compromisos. Y cuando no se entregan los trabajos de pronto con la calidad que se espera, hay que analizar qué es lo que está ocurriendo ahí, si la orden se dio de manera adecuada, si se dieron los tiempos adecuados o si ya es un tema personal del miembro del equipo que no ha cumplido. Entonces, también hay que lidiar con otras cosas personales como la motivación. Hay gente que experimenta falta de motivación por cuestiones laborales, por cuestiones académicas o por temas también muy personales. Algo que también es importante de analizar son las desigualdades en la carga del trabajo. Muchas veces como líder de procesos, pero también como trabajadora he experimentado esta situación. Entonces, uno ve que hace demasiado y que de pronto hay otras personas que no lo hacen estando de pronto con ciertas responsabilidades, con ese mismo compromiso. Y esto hace que se desgasten ciertas personas en el equipo. Entonces, a veces algunos miembros del equipo asumen responsabilidades que son de otros y esto termina generando resentimientos. Por ejemplo, los profesores muchas veces deben establecer unos roles muy claros y unos mecanismos para poder rendir cuentas. Algo también que es un reto es la gestión del tiempo. No todas las personas manejamos adecuadamente los tiempos, no todas las personas son disciplinadas y cumplidoras en los tiempos. A mí me piden algo para hoy y yo lo entrego antes. Pero también es un tema de formación y eso lo aprende uno desde que es niño. Entonces, hay tantas cosas con las que lidiar y la planificación del tiempo en los equipos muchas veces es complicada. Los profesores, por ejemplo, deben asegurarse de que haya tiempo suficiente para que los equipos trabajen. Te voy a interrumpir ahí un segundo porque vamos a hablar posteriormente sobre la perspectiva de los profes, pero me gustaría quedarme aquí sobre el tema de los estudiantes. ¿Qué retos son los que ellos ven en el tema de trabajar en equipo? Entonces ya te voy a dejar que nos compartes esa parte en la siguiente sección. Me gustaría dar la bienvenida a la rectora Palacios, que finalmente se pudo conectar con nosotros. Y bienvenida. Y me gustaría que nuevamente te presentes con la audiencia rápidamente y nos ayudes a contestar esta pregunta que estamos debatiendo actualmente y es, ¿qué dificultades observas que tienen los estudiantes para trabajar en equipo? ¿Qué es lo que ellos como que los limita o los, digamos, amedrenta a la hora de trabajar en equipo en el salón de clase? Bienvenida, doctora Palacios. Gracias, muy buenos días para todos los presentes. Mi nombre es Liliana Palacios Arizmendi, rectora del Colegio Los Amigos de la Ciencia, ubicado en Tumaco, Nariño. Bueno, lo que los estudiantes normalmente se ven enfrentados en este punto, en el trabajo en equipo, es muchas veces pues, que se toman esas vocerías, los estudiantes que tienen tienen más capacidades, lo podríamos decir, o habilidades de liderazgo, de hablar o ser más extrovertidos. Entonces siempre los estudiantes que están un poco como más tímidos, digamos, en ese sentido, se encuentran en los grupos donde de pronto prefieren a veces hacer los trabajos solos. Entonces es una de las situaciones que a veces se dan de que los estudiantes quieren avanzar,
en clases o en actividades de manera individual. Entonces, eso es lo que a veces no les permite. También otra situación es que los estudiantes, el tema de las notas, ¿no? A veces el trabajo en equipo hace que todos tengan que aprender o estudiar o reforzar, preocuparse de manera grupal. Y a veces esos buenos estudiantes, preocupados por esa valoración, se sienten frustrados de saber de que algún compañero pues no se va a preparar de la mejor forma y no van a llevar una buena valoración. Entonces eso es un punto que los estudiantes siempre lo ven como negativo, el trabajo en grupo. Otro que pues se recargan muchas veces esas actividades. Siempre los más responsables o los buenos o los más dedicados son los que se quedan, los que se trasnochan, los que le dedican tiempo para que las cosas se salgan bien, y resulta que a veces se recuesta, pues como uno lo dice, en esas actividades, y entonces se encuentra uno que prefieren también a veces los estudiantes como que, uy, no, me preparo, trasnoché todo lo que hice para ver que de pronto ni la valoración, o se recargan pues esos compromisos. Entonces, eso es lo que se ve más en lo que es el trabajo en equipo. Muchas gracias, rectora Palacios. Qué buenos puntos. Lo resalto aquí un poco en esta imagen para que los tengamos en mente, porque hay más, ¿no? Hay seguramente más. Me gustaría escuchar la versión también de la doctora Torres sobre esta perspectiva de los un poco prejuicios que veo yo que tienen como los estudiantes, esas prevenciones, esas ansiedades que les da el trabajar en equipo. Doctora Torres, ¿qué opinas a este respecto? ¿Tienes algo más que nos quisieras compartir? Sí, mira que hay algo interesante y tiene que ver, por ejemplo, con que cuando se conforman esos equipos de trabajo, los estudiantes mismos dicen, no, es que él siempre es el que lidera, él siempre es el que lleva la batuta, yo no puedo, yo no podría, no puedo hacer esto. Entonces, mira que ese es un prejuicio gigante, porque todos los seres humanos tenemos habilidades, y algunos a veces son muy calladitos, y puede ser que estén llevando un proceso de liderazgo muy, muy interesante, como mencionabas tú, Carolina, cuando estabas estudiando, que uno tiene el liderazgo allí como guardadito, y entonces uno dice, bueno, ¿cómo hacemos? Pero si no le permiten los demás compañeros, o el que está liderando siempre como que no permite que el otro compañero lidere. Entonces creo que ese es un prejuicio muy grande, no siempre se lidera el mismo, y siempre hay personas que tienen esa habilidad y probablemente no la muestran. Otro prejuicio, por ejemplo, es que a veces uno piensa que los introvertidos siempre serán opacados por los extrovertidos, y eso pues tampoco no es tan cierto, porque a veces el introvertido, de manera muy, muy sucinta, muy en silencio, con su actitud, hay un axioma de la comunicación de Watzlawick muy interesante desde la psicología, que dice que el silencio no comunica, y es sí, o sea, el silencio comunica. Es imposible no comunicar, porque cuando uno está en familia, por ejemplo, con su pareja, y está con sus hijos, y de pronto ellos se quedan algunos callados cuando estamos hablando, probablemente es porque está queriendo comunicar algo con su silencio. Entonces, mira que la introversión es una forma de una característica de personalidad, pero no quiere decir que el que sea introvertido no puede llegar a ser líder, ¿sí? Entonces, ese es otro prejuicio que a veces tenemos. O en otras ocasiones uno dice, tenemos un equipo de trabajo, pero 1 o 2 estudiantes son siempre los que terminan haciendo todo. Entonces también depende mucho del liderazgo que lleven en el proceso. Si nosotros colocamos tareas para que todos podamos funcionar, yo creo que es importante que trabajemos y veamos cómo cada uno puede ir abonando, digámoslo así, a ese proceso de trabajo en equipo. Algo interesante es que a veces nosotros también pensamos que todos tenemos que ser homogéneos, es decir, todos debemos ser iguales para trabajar en equipo. Ese es un prejuicio muy grande, y eso es algo imposible. Eso es como cuando uno conforma su relación de pareja, y uno dice, no, es que yo tengo que parecerme a mi pareja, y a veces es al contrario. Cuando son opuestos, entonces hay mucha más facilidad de trabajar, de hacer funciones muy interesantes. El uno puede ser muy comunicador, el otro muy silencioso, pero trabajando
desde su línea haciendo un proceso de acompañamiento. De pronto él trabaja así en silencio, pero hace las cosas muy bien, muy organizado, muy juicioso. Entonces es importante, digamos, llevar a cabo ese proceso y romper con esos prejuicios es fundamental para los estudiantes, en especial cuando entramos en ejercicios. Ahorita había una experiencia que me acordé cuando tú decías, ¿qué experiencias? Imagínate que en Uniminuto, en la maestría en educación, yo tuve que trabajar con un grupo, un proyecto de investigación, y es solo un proyecto nodo por todo el grupo, y éramos como 20 estudiantes. Entonces uno dice, oiga, ¿y cómo hago un proyecto con 20 estudiantes? Es solo un producto que tenemos que sacar, pero se puede, se logra, y mira que ese es uno de los aspectos más interesantes, por ejemplo, que tiene Uniminuto, y en esa maestría, esa es una estrategia innovadora en aprendizaje, y es trabajar por nodos. Y mira que sí, cuando uno empieza, uno cree que es imposible. Ese creo que es otro reto allí, un prejuicio que uno dice, no, es que si es todos, tienen que ser solo poquitos. Resulta que no es así. O sea, cuando son equipos muy grandes, si uno da las funciones, si uno organiza, si se hacen bien las cosas y con tiempo, como decía Lorena, yo también soy de las que a mí me piden para mañana y ya tengo hoy todo listo. Entonces, ese es como el proceso. Yo creo que el orden, la organización ayuda en un equipo. Tiene que haber una persona que organice, una persona que de pronto es desordenada, pero sabe cómo ayudar a afrontar, por ejemplo, situaciones de dificultades. Entonces tienen sus falencias, pero también tienen sus habilidades. Creo que hay que rescatar esas habilidades para hacer un excelente trabajo en equipo. Gracias, doctora Torres. Y realmente esto nos lleva a la siguiente pregunta, que me gustaría empezar por preguntarle a la doctora Lorena sobre, pues claro, con base en todo esto que hemos visto, discutido, que los estudiantes viven esos prejuicios, esos temores para trabajar en equipo. Me encantó esa pregunta. También cuando los retamos, bueno, son 20 estudiantes, todos tienen que hacer el proyecto. Como que angustia ese reto, ¿no? De los profesores. Pero ¿qué retos se encuentran entonces las y los profes en el salón de clase para promover el trabajo en equipo exitoso? Porque entonces, viendo esos prejuicios que tienen los estudiantes y que pueden ser más de los que estamos discutiendo acá, ¿qué retos son a los que ellos se enfrentan, ellos y ellas, allá, trabajando en el salón de clase, discutiendo con ellos? Doctora Lorena, cuéntanos qué perspectiva tienes sobre esta pregunta. Bueno, adicional a los que había mencionado, se encuentra la dificultad en la evaluación. Evaluar el trabajo en equipo puede ser complejo, ya que es difícil medir la contribución individual. Entonces, los profesores necesitan criterios claros y herramientas para evaluar tanto el proceso como el resultado, y creo que aquí es muy importante el uso de rúbricas. La resistencia al cambio también es importante. Algunos estudiantes pueden estar acostumbrados a trabajar de forma individual y resistirse a colaborar. Tengo muchos. A veces tenemos grupos de 40 estudiantes, y dentro de los microcurrículos se encuentra en el proceso de evaluación que hay que hacer un trabajo colaborativo, y muchos estudiantes no quieren trabajar con otros porque sencillamente quieren hacer las cosas en los tiempos que corresponden, porque no confían de sus compañeros. Entonces, porque hay problemas también de tipo relacional, y esto hace que muchos estudiantes se resistan a trabajar en equipo, y el docente debe lidiar con todas estas situaciones, mediar también y lograr finalmente el objetivo en esa integración, ¿no? Entonces, cambiar esa mentalidad requiere de tiempo y mucho esfuerzo. También la falta de habilidades sociales. No todos los estudiantes tienen desarrolladas las habilidades necesarias para trabajar en equipo, como una comunicación efectiva o la empatía. Los profesores deben enseñar y modelar muchas veces estas competencias. Los recursos limitados que nos faltan en nuestro contexto en Colombia, sobre todo en las instituciones educativas públicas, como el espacio adecuado, los materiales,
mucha dificultad en la implementación de actividades grupales efectivas. Las expectativas culturales no las podemos desconocer. Hay unas diferencias en la percepción del trabajo en equipo que puede influir en cómo los estudiantes interactúan y colaboran. Y esto también se da mucho en temas relacionados con un contexto social. Los profesores deben ser sensibles a estas diferencias y adaptarse a la necesidad del grupo. Lo otro es que superar todo esto va a requerir de mucha creatividad, paciencia y una planificación exitosa. Pero al hacerlo, los profesores pueden crear un ambiente que fomente ese aprendizaje colaborativo y el desarrollo de habilidades interpersonales. Gracias, doctora Lorena. Me encantan esas recomendaciones para digamos, que van como dejándonos algunas conclusiones sobre lo que los profes y las profes pueden usar como herramientas. ¿Qué otros retos se encuentran en el salón de clase para trabajar en equipo, rectora Palacios, que nos quiera compartir en este momento? Bueno, los profes se enfrentan mucho para que haya un buen trabajo en equipo, la resolución de problemas, ¿no? A veces esos pequeños impases que se presentan a nivel de estudiantes y que ellos tienen que saberlos alinear para que pues, el equipo pueda salir adelante. Esa inteligencia también emocional, esos diferentes situaciones que se presentan de manera particular para que asimismo también pueda haber un buen trabajo en equipo, es importante y normalmente pues siempre se presentan. Y también a veces el tema de saber manejar el liderazgo en el grupo, ¿no? Porque a veces hay, por ejemplo, 2 líderes en un mismo grupo y eso también hace que empiecen como a chocar el uno, como a querer tener más autonomía que el otro, y el profesor muchas veces son retos que pues les toca también saber manejar mucho para que los grupos puedan saber manejar esos diferentes liderazgos o habilidades, como nos mencionan las doctoras, también para que se puedan distribuir y se pueda sacar bien una actividad en equipo. Muchas gracias, rectora Palacios. Doctora Torres, ¿tienes algo adicional que quisieras comentar sobre esta temática? Sí, de pronto un reto que hay que abordar mucho en el aula, y creo que eso se presenta hoy en día, es esa diversidad de habilidades, no solamente a nivel social. Por ejemplo, aquí en el Cauca nosotros tenemos estudiantes que son indígenas, ¿cierto? De los grupos indígenas de acá. Tenemos estudiantes que presentan ciertas dificultades también de aprendizaje y no es fácil, no es fácil. Por ejemplo, teníamos hace pocos días una estudiante que terminó su trabajo de grado, pero tiene ciertas dificultades de aprendizaje y es muy complejo uno evaluar, por ejemplo, un estudiante con estas características a un estudiante que es muy eficiente. Entonces, creo que eso es muy importante, trabajar esa diversidad de habilidades dentro del aula. Los niveles motivacionales, por ejemplo, es otro aspecto importante. Hay estudiantes que yo una vez tuve el reto de trabajar con un curso en una materia que llamaba psicometría. Y cuando yo entré a orientar el curso, habían como 60, como 50 estudiantes y todos estaban repitiendo psicometría. Eso fue un reto. Porque yo les dije, ustedes, ¿por qué están? No, que no nos gusta la psicometría. Y yo, no, y ahora, imagínense uno para motivar a 50 estudiantes que no querían saber de psicometría. Oh, entonces empecé yo a trabajar, eso fue un curso en vacaciones, fueron 2 meses, imagínate el reto, de lunes a viernes de 8 a 1 con psicometría, con la misma docente, todos esos dos meses. Entonces fue una cosa increíble. Yo al principio les decía, mire, es que la psicometría, súper no sé. Bueno, ellos no nos gusta, me decían, no nos gusta, estamos desmotivados, no nos parece, no sé qué. Después de haber hecho todo un proceso, fue interesante ver al finalizar el curso, porque una estudiante me dice, profe, hay algo que yo quiero mencionar, y le dije, ¿y eso? Dice, ¿cómo te parece que yo hoy me siento súper contenta de haber perdido psicometría? Y yo, ¿cómo así? Entonces dice, porque mira que ahora sí aprendí lo que es la psicometría contigo. O sea, realmente hicimos un ejercicio muy práctico. Acá yo ahora vamos a ir a
a las calles allí en Popayán, reconocemos, vamos a aplicar algunos instrumentos, hacer proceso de validación, hagamos todo este proceso de confiabilidad, bueno, toda esta parte que ve uno, pero desde lo práctico. Entonces ellos eran felices a lo último, yo decía qué chévere y me decían, ahora sí me encanta la psicometría. Era romper toda esa desmotivación que había porque era muy fuerte, o sea, nomás uno entraba y se sentía, o sea, eso era una cosa increíble. Y hay otro aspecto importante y es que a veces los estudiantes se excluyen y allí entra mucho el proceso del bullying. Y es como nosotros somos permisivos como docentes también en algunas ocasiones cuando hay el bullying y uno también termina haciendo la risa o aceptando o aprobando, digámoslo así de alguna manera, esas situaciones. Y eso a veces ocurre mucho para poblaciones, por ejemplo, que se presentan, que tienen diversidad, ¿cierto? Que son afro, que son indígenas, que son de otras características y en algunas ocasiones si nosotros no comenzamos a trabajar esa dinámica de que no excluyan, de que no hagamos el bullying, de que no le veamos el feo pues al compañero, entonces estamos en el caos nosotros también como maestros. Creo que desde ahí comenzamos a hacer a superar esta ruptura pues de toda esta parte del bullying y sobre todo de la exclusión que se da en el aula. Y algo interesante es cuando nosotros, por falta de tiempo, para construir esa relación efectiva en equipo, nosotros decimos, no, por ejemplo, hay profes que le dicen a uno, es que yo no tengo tiempo de ponerme a aplicar los estilos de aprendizaje. ¿Yo para qué quiero aplicar eso? A mí ni me interesa, no tengo tiempo. ¿A qué horas? Y resulta que a veces si uno no aborda esa situación, y eso es otra experiencia que tuve con un grupo de psicología. Llegué yo ese día a la clase y todos estaban caóticos, estaban súper mal emocionalmente. Y les digo, ¿y ustedes qué tienen? No, es que estamos con un problema. ¿Y qué les pasó? No, es que imagínate que la profe anterior nos puso 0. Les dije, ¿por qué? Porque no hicimos esto. Bueno, ahí sí la irresponsabilidad, ¿no? Entonces les decía yo, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Se van a quedar así todas las clases o qué vamos a hacer? Y empezamos a conversar y mira que si uno no rompe ese desequilibrio emocional que hay en el aula, no es capaz de dar, o sea, yo no puedo dar una clase si no tengo esa conexión con el estudiante clara y esa comunicación. O sea, es muy importante que nosotros también, a partir de esa relación efectiva de cómo yo me siento con el estudiante, cómo él se siente con su compañero, eso de que a veces a uno le dicen, no sé si a la doctora Lorena y a la profe les ha pasado y es, profe, es que mire que el compañero, pero no le vaya a decir nada, le dicen a uno, es que mire que el compañero hizo esto y aquello, y le digo yo, no, qué pena contigo, pero yo no voy a entrar en ese jueguito de que yo no le voy a decir nada. Vamos a llamar a tu compañero. De una vez afrontamos la situación y miremos a ver qué es lo que está pasando. Entonces les digo, bueno, ahora sí cuéntame qué era lo que me tenías que decir. Entonces ya cuando uno coge y afronta la situación con el otro, ahí ya empieza uno a trabajar y mira que los equipos empiezan a funcionar mejor, a trabajar mejor porque hay claridad, porque hay comunicación, porque si uno entra en el juego como docente, hasta a veces puede alterar y afectar muchísimo los procesos del aprendizaje de estos estudiantes. Entonces, esas eran como algunas experiencias allí, esos retos que a veces se presentan. Gracias, doctora Torres. Muy ilustrativos esos ejemplos, que son los que más nos gustan, los ejemplos. Y yo, pues, que me voy a atrever aquí a dar un poquito, meter la cucharada. Yo, digamos, una estrategia que utilizo mucho en el salón de clase, aunque yo dicto clases en la universidad, pero son los que se acabaron de graduar. Tampoco es que les cogí, pues, súper más avanzados, no se preocupen. Los estudiantes no cambian mucho desde el grado último de bachillerato al primer año de universidad. Resulta que uno también tiene que poner un poquito de su parte y no empezar la clase tan en frío, ¿no? Como cuando uno prende un carro y tiene que dar un momentico como para que se cuadre y empiece a andar, lo mismo hay que hacer con la clase. Y contar una historia, echar un chiste, romper el hielo con una actividad sencilla que tome unos 2 o 3 minutos, hace que todo el mundo se conecte, que también vean a los profes y las profes de manera humana. Y eso es algo muy, muy importante. Entonces, quiero como dejarles esa inquietud para que empecemos así. Ahora me gustaría
tomarme un poquito la palabra con ustedes. Vamos a ver si estas diapositivas funcionan, porque a veces no salen tan bien. Se ven más bonitas cuando las hago que cuando las proyecto, pero bueno, creo que ahí se alcanzan a ver. Yo les voy a contar un poquito sobre lo que existe en la investigación sobre liderazgo, que es un tema que yo dicto en la universidad. ¿Cuáles son las principales disfunciones de los equipos? Cuando ustedes van a trabajar con estudiantes en el salón de clase y tienen que formar equipos, hay 5 elementos muy críticos que tienden a ocurrir ahí y que se llaman, pues digamos, la falta de confianza es la primera. La falta de confianza puede darse en que no confían en el líder, en el profesor. La gente no se siente como segura de revelar errores porque los van a regañar, porque va a haber el bullying que nos hablaba la doctora Torres. Y el bullying a veces es tan chiquitico como puede ser grande. Pueden decirle, ay, es que usted siempre tiene como una muletilla y se queda hablando, y solo con eso la persona se intimida y no vuelve a hablar porque le da miedo, porque se siente intimidada con esa burla o con ese comentario. Entonces hay que saber sentirse ok, revelando errores de los otros, errores que cometemos nosotros, compartir las preocupaciones, expresar ideas y permitirle a todos que también se sientan cómodos con afrontar sus propios errores y sus situaciones difíciles dentro del grupo, hablando del tema. Por ejemplo, yo tengo un grupo de trabajo con el que tengo un proyecto andando y ayer justamente les comentaba a ellos, miren, ustedes siempre me mandan requisitos, siempre me piden favor, yo estoy ahí, respondo de una, y a veces yo les pido algo y ellos se toman mucho tiempo en responderme. Y yo a veces me siento como que no sé si me están escuchando, ¿no? Y ellos me dicen, oiga, ¿sabes? Sí, qué pena. Mire que yo de pronto sí, al menos ellos me dicen, sí, listo, ya la escuché su mensaje, voy a trabajar en ello, me hacen sentir escuchada. Y al hablar de eso, de manera con confianza en el equipo, que ellos puedan escuchar cómo me siento, yo escucharlos a ellos cómo se sienten, nos permite generar un intercambio. Entonces hay que crear esa confianza, que la gente se pueda expresar. Hay mucho miedo al conflicto, le tenemos miedo a pelear. Claro que si hablamos de conflicto, ¿qué país somos, no? Tenemos, la sangre. Nosotros siempre tenemos, yo le digo a todos los que me conocen, es que colombiano que se respete, colombiana que se respete, siempre es, bueno, ¿y qué? ¿Cuál es su problema? Entonces, pero sí, nos gusta a veces el conflicto, pero también le tenemos miedo a solucionar un problema cuando hay un conflicto. Nos ponemos pues de mal genio, pero después nos da miedo pues solucionar, no sabemos cómo, digamos, afrontar el conflicto que existe. Es que somos diferentes por naturaleza, opinamos diferente. Entonces, a veces hay que invitar a los estudiantes a que acepten las opiniones de los otros con respeto, porque es que resulta que todos no pensamos igual. A veces lo hacemos porque nos obliga el equipo, no la clase, es que si yo opino diferente, pues me van a ver mal. No, está bien que digas lo que piensas, pero que respetemos. Eso nos va a hacer un mejor país. Desde el salón de clase vamos a contribuir a esa tolerancia. Falta de compromiso, como lo vimos ahorita, estudiantes que no, para mañana, no se comprometen, terminan haciendo el trabajo del otro. Eso también es un reto para los estudiantes que trabajan en equipo. Identifiquemos a esos estudiantes que no están aportando, que están retrasando el equipo, no le permiten avanzar, y lo que podemos hacer es también llamarlo a la mesa y decirle, bueno, tienes que comprometerte. Y si no, lo que yo hago muchas veces, le digo, bueno, si no vas a trabajar en equipo, haces el trabajo solo, pero tienes las mismas responsabilidades y tienes que entregar el mismo proyecto como si fueras un equipo. Y esa persona se dice, ¿cómo así? Le dice, no, es que no puedes entregar solo tu parte, tienes que entregar todo. O eres un equipo de uno o eres un equipo con los demás. Esas son estrategias que yo uso en el salón de clase. Y eso hace que ellos digan, no, bueno, ok, me voy a comprometer porque no quiero trabajar, hacer todo el trabajo. Hay estudiantes que me dicen, ¿sabe qué? Tomo el reto. Y yo, bueno, si no eres capaz de trabajar en equipo, lo vas a hacer solo, pero me entregas el proyecto completo, como si fueras un equipo. Y eso es algo que yo utilizo personalmente. Algunos evitan responsabilidades, no les gusta tomar pues como responsabilidades. Y lo otro, los miembros también se enfocan en sus resultados, son mis ambiciones. Yo quiero ser la protagonista, la primera, y me olvido que somos un equipo y que a veces tengo que devolverme porque en la carrera, cuando veníamos corriendo todos en la carrera juntos, uno de ellos se cayó, se raspó la rodilla. Si soy buen miembro de equipo, un buen líder, me devuelvo. Ven, ¿qué te pasó? No importa que lleguemos de último, lleguemos juntos. Que esto significa que de pronto el siguiente trabajo en equipo nos va a ir mejor, porque hay confianza, porque generamos unión. Entonces, es muy importante identificar esos 5 elementos. Y me gustaría presentarles a ustedes cuáles son las características que debe tener un equipo de alto rendimiento, un equipo productivo. Yo, antes de hacer la ronda de preguntas aquí con el foro, con los panelistas, yo quisiera mencionar, como hicimos en la ocasión anterior, en el primer foro, hablamos de qué se requiere para ser un líder o una lideresa.
En este momento estoy presentando acá qué requiere tener un equipo efectivo. Yo les pido que me disculpen que las letras como que se distorsionan, no es así como se ven las diapositivas que tenía preparadas, pero parece que este software las daña un poquito, pero bueno, espero que me disculpen con el formato de presentación. Un equipo efectivo que siempre empieza por ser cohesivo, es decir, estamos juntos, estamos trabajando en equipo para sacar algo en colectivo, y eso requiere varios elementos. El primero es que tengamos una meta compartida, una visión, una misión. A veces esa visión y misión la da la profe con las instrucciones del trabajo, qué es lo que hay que hacer, pero muchas veces cuando nos sentamos a responder a ese problema, a ese trabajo que nos pusieron de grupo, dentro del equipo se genera una forma de resolver ese problema, una forma de afrontar la temática y haya una visión. Bueno, ¿saben qué? El reto, por ejemplo, como lo trabajamos en un proyecto que hacemos con el colegio Amigos de la Ciencia en Tumaco, donde la rectora es la doctora Palacios, ahí estamos trabajando proyectos que tienen que responder a necesidades de la comunidad que le apuntan al desarrollo sostenible. Cada equipo de trabajo con el que hemos estado interactuando en el salón de clase tiene una forma de abordar el problema y ellos en grupo deciden cuál es la visión, la misión o el objetivo importante que tienen como equipo. Entonces hay que ayudarlos a que ellos como grupo en su clase así pueden estar confundidos, facilitarles el proceso. Bueno, ¿ustedes para dónde van? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es el proyecto que van a desarrollar? Cuando tengan una visión colectiva que todos creen y en la que todos están como le creen, entonces van a tener que nombrar un líder o una lideresa. Tener liderazgo en los equipos es muy importante y no siempre tiene que ser el mismo líder. Es importante hacerle caer en cuenta al equipo que el rol de liderazgo tiene que ser compartido. De pronto, si tú vas a ser el principal líder del proyecto, pero esta otra estudiante puede ser el líder de la consecución de recursos, el otro puede ser el líder o el que coordina todo el tema de reuniones y cómo se va a crear, cómo se va a documentar el proyecto. Y cada quien puede tener un rol de liderazgo. En verdad, en un equipo, todos podrían ser líderes, pero hay que asignar roles de liderazgo de manera clara. ¿Quién es el líder de qué? Si no, todo el mundo se empieza a pinzar las mangueras, todo el mundo empieza no, es que ¿cómo así? Yo quería ser el líder, es que yo era. No, seamos claros quién es el líder de cada uno de los temas. Tienen que interactuar. Hoy en día observamos que las y los jóvenes les gusta mucho textear. Ya no quieren ni hablar, ya no llaman a nadie, ya no usan las llamadas, ya la gente quiere minimizar la comunicación. Pero para este tipo de proyectos tienen que interactuar, tienen que comunicarse y tienen que también sentir esas ganas de competir. La competencia aquí nos referimos a que usted tiene que tener ganas, que sentir que va a ganar algo, que hay otros que están haciendo lo mismo, quieres tener reconocimiento. Si tú simplemente los pones a trabajar y no les das pues como un incentivo a esos grupos, no van a hacer mucho. La competencia es importante, que ellos sientan que hay otros grupos con los que ellos tienen que, porque ese es el mundo. Ese es el planeta, es el mundo de los negocios, es el mundo de la ciencia, es el mundo académico. Estamos compitiendo por ser mejores, por lograr, digamos, avanzar. La competencia es muy importante también. Y también el éxito. Si el equipo no tiene ningún tipo de éxito, todos se desaniman y se desmotivan. Entonces, ayudémoslos que de pronto celebren algunas victorias que tengan, así no sean el equipo ganador al final. Pero hay algunos logros que ellos pueden tener. Vean, pudieron completar este tema en el tiempo pertinente. Miren que de pronto no lo hicieron perfecto, pero han avanzado y han logrado completar este proyecto que se entiende para los demás. No sé, hay muchas formas de encontrar éxito entre lo que están haciendo y reconocerlo. Y eso les ayuda a ellos a darse cuenta, oiga, sí, somos capaces de trabajar en equipo porque logramos algo en conjunto. Y finalmente la conexión personal. Si hay mucho conflicto, si realmente hay mucha divergencia en el grupo y no pueden trabajar en equipo, creen actividades de interacción personal, juegos, que salgan a competir a jugar básquetbol o fútbol juntos y se liberen un poco esas tensiones y en un caso muy extremo cambiar de miembros de equipo si la situación no mejora, porque la conexión personal es muy importante para avanzar. Esos son determinantes de cohesión en un equipo de trabajo. Bueno, entonces, ya pues que yo aquí me tomé un poco esta palabra, me gustaría preguntarles también aquí a nuestros panelistas qué opinen sobre esta diapositiva que pongo acá. Vamos a ver si se ve bien, esta sí se ve un poquito mejor. Y es que cuando hay mayor cohesión, sí hay mucha más moral. ¿Qué opinan ustedes sobre cómo crear mayor cohesión entre el equipo? ¿Qué actividades ustedes podrían recomendar
para que ese equipo no sea por allá uno trabajando, el otro haciendo una cosa diferente, no se ponen de acuerdo? ¿Cómo promovemos esa cohesión? Me gustaría preguntarle a la rectora Palacios que nos cuente su opinión sobre esta temática. Bueno, para que haya mayor cohesión, actividades que podamos desarrollar dentro del grupo. Por ejemplo, lo que ahora mencionabas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la experiencia que hemos tenido con estudiantes, cuando hemos tenido dificultades de trabajo en grupo, nos enfocamos a tener trabajos con los profesores, por ejemplo, de educación física, donde el profe de educación física, por medio del juego, por medio de actividades, por medio del deporte, profe, este curso está con esta situación, necesitamos trabajar más en equipo, esto y estos estudiantes, hay que empezar a trabajar más con ellos. Con la psicóloga trabajamos talleres, hacemos charlas, hacemos trabajos también con ellos en ese sentido, hacemos el tema de convivencias, hacemos convivencias de picnic, por ejemplo, de picnic escolar, entonces los llevamos a otro espacio que no sea el aula de clases, sino donde hay recreación, donde hay talleres, donde hay actividades que también se trabajan allí para que se haya esa parte de esa cohesión y ese trabajo en equipo. Entonces, aplicamos toda esta diversidad de actividades para poder tener esos resultados, que no solamente sea el docente o el director de curso orientar, o los profesores, que también normalmente siempre sacamos unos 10 o 15 minutos de cada clase para fortalecer el grupo, para trabajarlo, sino que empezamos a armar como un equipo, donde ese equipo estamos todos como alrededor trabajando para alinearlos y poderlos sacar adelante, sobre todo en esa cohesión y en el trabajo en equipo. Gracias, rectora Palacios. Muy buenas esas recomendaciones, ¿no? Para quienes nos van a ver más adelante en este foro. Y es que hay posibilidades, aún con falta de recursos, podemos encontrar alternativas para integrar el equipo fuera del salón de clase. Doctora Kudris, ¿qué nos recomiendas en este tema? Delimitar muy bien las funciones, que cada miembro en el equipo tenga un rol. Independientemente si tienes 40 estudiantes y vas a asignarle un tema para que lo trabajen en temas diferentes en cada equipo, que si son 4 estudiantes tengan un rol dentro de, por ejemplo, alguien se encarga de hacer la revisión bibliográfica, de seleccionar los textos, otra persona se encarga de responder tal cosa o de estructurar tal aspecto dentro del trabajo. Otra persona se encarga de hacer un análisis exhaustivo. Al final, todos tienen el rol, por ejemplo, de revisar, de sacar las conclusiones, pero es muy importante delimitar las funciones, que cada quien sienta que hace parte de un proceso y que debe contribuir de manera explícita en el equipo a eso. Excelente. Doctora Torres, ¿qué nos puedes aportar en este tema? Bueno, hay algo importante, y es que nosotros, por ejemplo, en colegios y en universidades siempre hacemos unas actividades rompehielo, y son salidas, por ejemplo, cuando hay esa dificultad, uno dice, hay que hacer actividades donde de pronto puedan compartir más entre pares, donde puedan abordar temas interesantes allí, y casi siempre lo mejor es hacerlas fuera del entorno educativo, escolar. Entonces, importante hacer pues este tipo de salidas, de cenas, de actividades recreativas, de juegos deportivos, de excursiones, etcétera, que nos permitan, digámoslo así, ayudar para que estos equipos pues se interrelacionen entre ellos. Un ejercicio importante que me ha parecido a mí, y yo creo que eso es no solamente para el estudio, sino también para las familias, es que hagamos reuniones de retroalimentación y de reflexión. Es muy interesante ver, por ejemplo, cuando nos reunimos y empezamos a hacer, hay un colegio en Bogotá que se llama FASE, de una fundación, y ellos hacen unas reflexiones muy interesantes, se agrupan de a 10 más o menos personas, estudiantes, porque las aulas son pequeñas allí, solamente son 10 estudiantes, 12 máximo.
y empieza uno a mencionar, bueno, qué me gusta de mi compañero, qué me gustaría que cambiara, cuáles son esos aspectos que yo creería que te van a ayudar para que salgas afrontando una situación y que cumplas pues como con lo que tienes que hacer. Y mira que estos chicos cuando salen de 11 son estudiantes muy maduros, son personas que han afrontado situaciones especialmente de personalidad, trabajo muy personal, muy emocional y muy social. Y en ese colegio es interesante ver que si algunos de ellos puede que cumplan con todos los requerimientos en las áreas de matemática, lectura y todo, pero si no cumplen con el desarrollo humano, con la parte de la formación del ser, no pueden graduarse hasta no tener esa madurez que requieren pues para poder afrontar. Entonces esas retroalimentaciones y reflexiones grupales son muy interesantes. Yo no sé si, yo me imagino que la doctora Lorena también, cuando uno estudia psicología, uno trabaja mucho estos equipos de equipos reflexivos, les llamamos nosotros, y es reconocernos nosotros, reconocer cuáles son mis habilidades, cuáles son mis falencias, y empezar a trabajar y a rescatar ese ejercicio. Creo que eso es una dinámica muy importante de trabajar allí. Otro ejercicio, por ejemplo, es ponerlos a afrontar situaciones de solución de problemas, estudios de caso, análisis de problemas para que entre equipo, al ver la necesidad de, oiga, yo tengo que trabajar, tenemos que sacar esto como sea, entonces ellos mismos como que empiezan a favorecer ese proceso y a mejorar la cohesión en el trabajo allí. Y algo interesante que me sumo pues a lo que decía ahorita la doctora Lorena, de reconocer su rol y de pronto hacer roles rotativos. O sea, mira que en la UNATE yo tuve la oportunidad también de trabajar a distancia y ellos trabajan mucho la parte de trabajo colaborativo, trabajo en equipo, y ellos van asumiendo en los foros, tenemos que intercambiar. Uno, esta vez en este foro yo voy a ser el líder, el otro va a ser el comunicador, el otro va a ser quien acompaña y hace la indagación. Entonces, esa rotación también permite que haya mayor cohesión, que yo me ponga en los zapatos del otro, el hecho de reconocer que somos personas y que tenemos unos objetivos comunes, que tenemos que salir avante de ese proceso, creo que eso es muy importante también de trabajar. Entonces, esas son como las sugerencias que yo podría dar allí para poder afrontar esa situación. Gracias, doctora Torres. Yo ahora quiero recalcar algo interesante, traer a la mesa para ya tratar de ir cerrando, y es que así como también me parece importante que generemos cohesión en un equipo, la cohesión también tiene un riesgo que quiero mencionar para las y los profesores que nos van a seguir en este foro, y es que a veces creamos algo que se llama el pensamiento grupal. Y es que es esa tendencia a la gente de los grupos que son ya muy cohesivos, en que no se suprimen las opiniones que son contrarias. Entonces también ya el equipo, no, todos, es que me hago con todas mis amigas, somos amigas del colegio desde chiquitas y entonces siempre estamos las mismas, pero a veces hay niñas que por ejemplo están en un grupo y les da miedo decir, es que yo no me siento cómoda hablando de este tema, o no me siento cómoda siendo la que tiene que siempre tomar nota, yo no sé por qué siempre me toca hacer eso, yo quiero tener otros roles, y les da miedo hablar porque como ya llevan tanto tiempo juntas y se entienden y son amigas, entonces esas voces se suprimen, o esas voces que dicen, no, es que a mí no me parece esto como se está debatiendo, no me llama la atención este tema. Entonces, ese miedo, o también el miedo a reportar un comportamiento negativo, porque como todos ya somos amigos, como ya todos, pues este es mi grupo, y digo, alguien aquí no se está portando bien, está siendo ofensivo con otro compañero, otra compañera, y da miedo a reportar eso. Entonces también es importante, no, ya como están cohesivos y se llevan bien, no los miremos. También hay que tener esto, digamos, en la mira, porque puede ser algo negativo para el trabajo en equipo. Entonces, ese es un tema que me parece importante. Y ahora les quiero poner esta pregunta para, como les digo, para ir cerrando, y es, ¿cómo sienten ustedes que impacta positivamente a los estudiantes tener una buena experiencia trabajando en equipo en el salón de clase? ¿Y siempre piensan ustedes que es importante ganar como equipo? Cuando ellos, digamos, están compitiendo o teniendo una buena nota, es siempre importante que todo salga súper bien. Vamos a la palabra a la rectora Palacio sobre este tema.
Bueno, para mí, con la experiencia de los estudiantes, trabajar en equipo no siempre, digamos, ganar es, bueno, traer cosas positivas, ¿no? Pues uno sabe que también en los trabajos en grupo también hay situaciones negativas, pero lo importante de eso es manejar como el, el objetivo o la meta, que fue trabajar en grupo, escucharnos, aportar, tener resiliencia. Entonces, mirarlo como desde otro enfoque, porque muchas veces, bueno, se van por la valoración o por la nota, entonces, ay, no fue mal, y ya es como la tiradera el uno con el otro. Pero bueno, nos fue mal, pero ¿qué sacamos de esta actividad? ¿Cuál fue nuestro aprendizaje? ¿Qué aprendí de ello? Entonces, eso me parece como que desde ese punto de vista que hay que mirar el trabajo en equipo, lo que debe impactar, ¿no? Los estudiantes positivamente, la autoestima, ¿no? Ellos son estudiantes pues que también refuerzan todo su trabajo en equipo, su experiencia, eso los ayuda también a ellos a manejar mayor liderazgo, a ser más espontáneos, a trabajar más con el otro. Entonces, todo esto ayuda desde la parte positiva. Carolina, tienes cerrado el micrófono. Ay, gracias, mil gracias. Está aquí yo en el modo, se me olvidó quitar el micrófono. Si quieres, Carolina, sigo yo. Qué pena que es que me están llamando ya aquí a la reunión. Entonces, claro que sí, adelante, doctora Torres. Y de una vez cierro y me despido. Te agradezco mucho la invitación. Algo importante es ese manejo a la resolución de problemas. Yo creo que el trabajo en equipo no solamente aporta para poder cumplir las metas que nos llevemos pues en ese grupo donde estemos incorporados, sino que permite también un desarrollo de inteligencia emocional a nivel social y a nivel individual, también a nivel personal, porque cuando nosotros estamos con el otro, con la otra persona, ellos nos hacen ver algunas situaciones también de afrontar, de reconocimiento. Creo que eso nos permite crecer muchísimo en ese desarrollo personal y profesional. Y es muy importante que nosotros como maestros podamos afrontar y educar a nuestros estudiantes en esa importancia de manejo al fracaso, en que no siempre todo es perfecto, en que tenemos que aprender a negociar con el otro y a suplir pues como ese aspecto importante para que realmente podamos llegar a ser esos líderes y podamos trabajar en equipo. Entonces esa es mi conclusión y de allí me retiro. Carolina, te agradezco mucho por este espacio y cualquier cosa estamos allí. Gracias, doctora Lorena y profesora, por estar allí. Gracias. Gracias, doctora Torres. Muchas gracias por acompañarnos y por ese aporte. Doctora Codris, ¿qué nos quieres contar al respecto de cómo, digamos, impacta positivamente el aprender a trabajar en equipo para los estudiantes en el largo plazo? Tener una buena experiencia de trabajo en equipo impacta positivamente en los estudiantes. Por ejemplo, ellos trabajan mucho lo que es el desarrollo de habilidades sociales. Aprenden a comunicarse, a colaborar, a resolver conflictos, habilidades esenciales para la vida personal y profesional. Por otro lado, se fomenta la empatía. Es decir, trabajar en equipo ayuda a entender diferentes perspectivas y a valorar las contribuciones de los demás. Esto termina promoviendo la empatía y el respeto. También algo muy importante es que cada miembro termina incrementando su confianza. Las experiencias positivas en el grupo pueden aumentar la autoconfianza, especialmente si logran superar desafíos juntos. Otro aspecto importante es que mejora el proceso de aprendizaje. Al colaborar, los estudiantes aprenden unos de otros, lo que va enriqueciendo la comprensión de temas y fomenta el aprendizaje más profundo. Otro aspecto que me parece muy importante es la preparación para el futuro, porque cuando nosotros trabajamos en equipo, esa habilidad de trabajar eficazmente es altamente valorada en el entorno laboral y tener experiencias positivas en los colegios
los prepara para este aspecto en futuras carreras. También esa sensación de pertenencia, la colaboración en equipo puede crear un sentido de comunidad. Yo pertenezco a esto, trabajo por esto, y eso mejora la motivación y el compromiso con el aprendizaje, fomenta la creatividad, hace que valoren el proceso, que se enfoquen en el aprendizaje y sobre todo que fomenten la resiliencia. Por lo tanto, el enfoque debe estar en el aprendizaje, en esa experiencia compartida, no solo en ganar. Esto contribuye a que en el ambiente de aprendizaje se tenga o sea más enriquecedor y satisfactorio. Gracias, doctora Kudris. Rectora Palacios, ¿qué nos cuentas sobre sus aportes, lo que quisieras contarle a esas profes y a esos profes que están escuchándonos o nos van a escuchar sobre cuál es el impacto tan valioso que tiene el trabajo en equipo? Así de pronto se falle en ese camino, ¿no? Bueno, frente a todo lo que hemos mencionado, pienso que el trabajo en equipo es algo lo que nos va a ayudar a fortalecer más a nuestros jóvenes en trabajar esa parte de esa comunicación, esa empatía, ese liderazgo, en poder ellos tener más confianza, todo lo que hemos mencionado como en todo este foro, y que desde ahí, desde las aulas de clases, pues podemos aportar a que nuestros estudiantes, cuando ya vayan a otros entornos, puedan llevar más desarrollado esta clase de dinámicas para que ellos cuando tengan que afrontar ya sus universidades, pues ya les quede un poco con más experiencia. Sí, también en el tema laboral, diría yo, ¿no? Es importante, a veces uno siempre, es allí donde empieza esa posibilidad de trabajar con otros y otras y tener ese interés por adaptarse, porque es que donde quiera que vayamos, estamos en un equipo, en una familia, en un entorno de trabajo, en la oficina, si trabajamos de manera virtual, cuando somos profesores, por ejemplo, nuestro equipo son los estudiantes o nuestro equipo son los colegas con los que trabajamos. Entonces, estar con equipos es algo natural del ser humano, que a veces porque estamos ahora mucho en medios virtuales y utilizamos pues como las redes sociales, pensamos que no, pero la red social es un equipo. En algunas formas trabajamos en colectivo para lograr cosas como sociedad y como individuos. Para cerrar, me gustaría compartirles esto. Espero pues que no salga tan mal la diapositiva, pero sí veo que se traba un poquito. Sin embargo, bueno, yo les voy a contar un poquito sobre este tema. Me gustaría que hubiera salido un poquito mejor, pero yo no sé por qué aquí se traba un poco. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que les queremos dejar, por lo menos desde mi parte, para los profesores? Y es que es importante crear un ambiente psicológicamente seguro para los estudiantes y los equipos. Esto es con base en investigaciones que ha desarrollado la doctora Amy Edmondson en Harvard University. Y ella es una psicóloga social que me encanta escuchar. Voy a de pronto dejarles más adelante en los comentarios del evento de hoy, donde pueden acceder a información sobre lo que ella produce. Pero ella habla de los siguientes temas y es que primero hay que definir un proyecto, hay que definirlo como un proceso de aprendizaje. Todos los trabajos en equipo son un proceso de aprendizaje y no necesariamente un problema que tiene que ejecutarse. Cuando decimos, es que eso es un problema, tenemos que resolver, ya la palabra problema amedrenta, pero cuando vemos que todo lo que hacemos como grupos y como equipos es un proceso de aprendizaje, uno me dice, es que yo estoy aprendiendo. Eso me permite decir, bueno, es que yo puedo fallar y aprender de ello y mejorar. Dejar claro que hay incertidumbre en todo lo que hacemos, es que el cambio es lo único que no cambia. Siempre hay incertidumbre si esto va a salir bien o no, no lo sabemos, pero estamos juntos y vamos a tratar de dar lo mejor como equipo. Eso es lo que tenemos que promover en el salón de clase. Explicar que somos interdependientes. Estamos como equipo. Si alguien falla o varios fallan, todos fallaremos. Pero si entre todos nos devolvemos y recogemos a este compañero o compañera que se cayó y se peló la rodilla o el que no se quiere parar y moverse, decimos, ven, trabaja con nosotros porque somos un equipo. Saquémosle un ratico como equipo y colectivo a invitar y a agrupar a todos los que están como miembros para que se unan al trabajo. No simplemente tengamos la actitud, es que nomás no trajo el trabajo, qué pereza, ya no lo incluyamos, no juzguemos. De pronto este compañero o compañera tiene un problema personal en su casa, de pronto la noche anterior hubo una pelea entre sus padres, no pudo completar el trabajo.
no se siente bien psicológicamente o no se siente bien en términos de salud, ¿por qué no indagamos sobre estos compañeros y compañeras? Eso es parte del liderazgo. Concertar que necesitamos, o sea, acordar, hablar sobre que todos necesitamos participar y todas las ideas son bienvenidas y nos sirven para aprender. Me ha pasado a mí. Hay cosas que he empezado, iniciativas que he desarrollado y me doy cuenta que la visión que yo tenía no era la ideal. Ideas que me ha aportado incluso aquí la doctora Kudris, con quien trabajamos muchísimo, me ayuda a ver las cosas de otra manera y esto me ayuda a adaptar cada vez más el trabajo que hacemos en colectivo. Entonces, es importante también entender que todos los cerebros son importantes, todas las ideas aportan, reconocer fallas propias como profesores o como líderes de un equipo. Si nosotros llegamos diciendo es que yo me la sé todo, es que yo nunca he fallado, pero cuando yo empiezo a contarles y vamos a hacer un trabajo en equipo, qué bonito llegar a una clase y contarles cuando uno falló como trabajo en equipo. Yo recuerdo que mi hijo tiene un profesor de matemáticas que es maravilloso. Y ese profesor, resulta que mi hijo se ganó la posibilidad de ir a competir en algo que se llama aquí en Estados Unidos The Bee Competition, y es una competencia para deletrear. El mejor que pueda deletrear una palabra, y sacan palabras súper complejas y bueno. Mi hijo llegó allá todo feliz porque él es un lector ávido y le encanta, dijo, lo va a lograr, y falló en la segunda ronda. Salió una palabra que él no sabía y se sintió muy triste. Y cuando llegó el profesor de matemáticas, le dijo, ¿tú sabías que yo también tuve la misma situación? Yo fallé en el spelling bee, en la competencia que les estoy contando de letrear. Y él dijo, ¿cómo así? Usted es un profesor tan bueno, usted es maravilloso. Dijo, no, es que todos hemos fallado. Y yo la verdad es que he fallado muchísimo en el colegio. Y eso le ayudó a mi hijo a entender, wow, este es un proceso normal, fallar es humano, es normal. Personas exitosas o personas que yo admiro, que son los profes y las profes, también han fallado. Y eso le ayuda a los estudiantes a conectarse con el líder, pero también a verse como seres que están aprendiendo y no necesariamente todo tiene que salir perfecto. Y finalmente hay que darle ejemplo a los estudiantes sobre la curiosidad, invítenlos a querer aprender, a querer indagar. Eso es muy, muy importante. Lamento que las diapositivas se dañan un poquito, pero voy a tratar de ver si puedo dejar este material más adelante aquí con ustedes. Para cerrar y dándole las gracias a nuestras panelistas sobre todo lo que hemos discutido el día de hoy, que ha sido tan valioso, me gustaría pues preguntarles qué mensaje le dejan final a las y los profes después de tener este foro que hemos tenido, qué palabras de recomendación les quieren dejar para que creen más líderes en el salón de clase y que generen mejores trabajos en equipo desde ese momento, desde ese lugar donde se encuentran con sus estudiantes. Adelante, doctora Kudris. De recomendaciones, trabajar temas relacionados con el liderazgo. Enfocar a los estudiantes al servicio comunitario. Cuando uno tiene la capacidad de servir, de ayudar a los demás, es empático y comprende que necesita trabajar en equipo para resolver un problema, que no lo podemos hacer solos. Entonces, siempre que podamos desarrollar proyectos de servicio comunitario, está muy bien. También el tema de las mentorías es importante fortalecer porque muchos estudiantes comprenden mejor cuando tienen al lado a otro estudiante, a un par. También trabajar todo lo que tiene que ver con juegos de roles, ¿verdad? Promover charlas, paneles, siempre enfocarse en una retroalimentación constructiva, en poder trabajar habilidades blandas como la empatía, la escucha activa, la colaboración. Esto es esencial para el liderazgo. En todo momento, bueno, al final de la clase, siempre hacer reflexiones, ¿ya? Y fomentar la diversidad. Incentivar un trabajo en equipo diversos, donde cada miembro aporte diferentes perspectivas, habilidades. Esto enriquece la experiencia de liderazgo como tal. Y es que al implementar estas actividades se puede cultivar un sentido de responsabilidad, de motivación, de compromiso de los estudiantes, preparándolos para asumir unos roles de liderazgo efectivos.
Rectora Palacios, ¿qué recomendación final le quiere dejar a las y los profes que nos están acompañando en este foro? Bueno, como recomendación, seguir trabajando desde nuestras aulas en el manejo de conflictos, en la empatía, en la confianza, en la resiliencia, en seguir delegando a nuestros estudiantes esos pequeños problemas o esas pequeñas situaciones para que ellos vayan tomando también esa autonomía para poder desarrollar todas esas habilidades que se requieren para ese trabajo en equipo. Muchísimas gracias. Bueno, para cerrar, darles nuevamente las gracias a la doctora Kudris, a la doctora Torres, a la rectora Palacios por acompañarnos en este foro que ha sido creado con mucho cariño, con mucho esfuerzo para contribuir a crear más líderes y lideresas en Colombia, empezando por el salón de clases, para darle nuevamente las gracias a las y los profes a nivel nacional que le aportan tanto a nuestro país, porque ustedes son quienes cada día le agregan un poquito de sabiduría, de experiencia, de conocimiento a nuestras y nuestros jóvenes, porque son ellos quienes van a ser la cara de Colombia en el futuro, son el tejido social que nos van a llenar de orgullo. Gracias por todo ese esfuerzo que realizan cada día, levantándose por la mañana, calificando, enseñándoles, preparando los temas, yendo un poquito más allá de lo que incluso se requieren que hagan. Gracias por esos aportes que hacen. Y no solo a las y los profes, también a las psicólogas que están en los colegios, a todas las personas que contribuyen a la educación, ¿no?, de nuestros jóvenes. Quiero también darle las gracias a la Embajada de los Estados Unidos por patrocinar este tipo de eventos. Nos han apoyado con el proyecto Empower Up para llevar a algunos estudiantes de los colegios con los que venimos trabajando, incluyendo el colegio donde está la rectora Palacios, para que vayan a Bogotá, van a tener un encuentro el 6 y 7 de noviembre con actividades maravillosas, encuentro con líderes, muchos más aprendizajes. Las y los profes que nos van a acompañar representando estas instituciones también van a tener un proceso de intercambio muy interesante con expertos y expertas a nivel nacional. Y la embajada nos ha permitido tener estos espacios a los cuales les agradecemos muchísimo. Y finalmente, pues los invito a que vean el primer foro que tuvimos el 18 de septiembre, lo pueden encontrar tanto en la página de Si Puedo como ahorita les compartí en YouTube el canal @devolverconciencia y también Si Puedo Colombia. Tienen muchas formas de encontrarnos para que sigan nuestro material. Si se suscriben aquí van a encontrar el primer foro y este foro también lo vamos a subir. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Palacios. Ya perdimos a la doctora Kudris y de todos, pero muchas gracias por estar aquí y bueno, hasta la próxima. De pronto nos dan ganas de seguir hablando de liderazgo más adelante. Que tengan una feliz tarde.